Bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy cumplimos 98 sesiones en las que hemos tenido conferencias, presentaciones de libros, conversatorios e incluso distinciones y homenajes a grandes profesores. El día de hoy también contamos con una sesión de lujo con el admirado doctor Jorge Castillo Sepúlveda, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Jorge es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su formación de posgrado se desarrolló en el actual y muy reconocido Grupo de Estudios de Ciencia y Tecnología de Barcelona, en relación a los procesos semióticos vinculados con la composición contemporánea de enfermedades por parte de la biomedicina, en particular sus aspectos regulatorios. Ha desarrollado investigaciones sobre la composición epistémica de las políticas en salud, considerando tanto su diseño como su puesta en práctica e implicaciones de índole biosocial. Actualmente desarrolla un estudio sobre la producción del tiempo en salud. Creo que muy interesante. Con motivo de la reciente publicación en el 2022, hace apenas unos meses, de una de las obras más importantes sobre la teoría del actor red desde América Latina, publicado por el Colegio de México y coordinado por nuestro apreciado amigo Leandro Rodríguez Medina, María de los Ángeles Poza y Lidia Quirola, que por cierto se va a presentar el próximo jueves 29 de manera híbrida, es decir, presencialmente en el Colegio de México y en línea a través de YouTube. Bueno, gracias a todos estos colegas hemos logrado invitar a Jorge a que nos imparta una conferencia actualizada sobre un trabajo que viene precisamente en este libro, Objetos especulativos y la producción de la biopolítica. Con gran gusto le cedo la palabra a nuestro apreciado invitado, doctor Jorge Castillo Sepúlveda. Jorge. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y darle las gracias también a todas las personas que organizan, principalmente a Carlos, y han participado del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Ha sido un gusto recibir la invitación y, bueno, esperemos, ojalá, tener una conversación sobre algunos temas que a nosotros por lo menos nos interesan muchísimo. Hoy día, como adelantaba Carlos, la pretensión de este espacio es exponer algunas de las cosas que han ido surgiendo a propósito de algunos trabajos que hemos desarrollado en los últimos, diría, seis años, en torno a las prácticas, a los aspectos epistémicos del diseño político en salud. Y digo que han ido emergiendo porque la verdad es que en el decurso del trabajo de campo fueron surgiendo entre nosotros entre nosotros y nosotras preguntas que de alguna manera han derivado en algunos trabajos y en la propuesta y la proposición de algunas aproximaciones para esto que que ha ido surgiendo. Y lo hablo en plural porque en realidad somos un colectivo, un pequeño grupo de investigación en el que hemos estado involucrados en estos temas sobre cómo participa el conocimiento en la política, en realidad, en ese sentido lo epistémico. Y lo epistémico también, a propósito de que apreciaba Latour en la imagen que se distribuía para este espacio, entendiendo lo epistémico como práctica, como aquello que hacen los científicos, las científicas, los expertos y las expertas en el cotidiano para de alguna manera definir lo que se considera como conocimiento. Tengo un breve apoyo que voy a empezar a proyectar ahora. Como señalaba Carlos, bueno, la presentación se titula Objetos especulativos y la producción de la biopolítica. Como les decía, para nosotros ha sido un indagar en torno a preguntas que han ido surgiendo. Y para empezar, yo les quisiera proponer una pregunta. De hecho, que es una pregunta que para nosotros fue importante en algún momento y que surgió en el decurso de algún trabajo de campo. Y es la siguiente. Imagínense ustedes que son personas que tienen que definir qué problemas de salud atender de manera principal y con financiamiento a nivel estatal, a nivel gubernamental. Considerando que tienen un monto, un fondo definido, reducido por lo general,
¿Qué problemas de salud ustedes priorizarían? En otros términos, si hubiese que priorizar 5 problemas de salud para ser atendidos gubernamentalmente o a nivel estatal, con el entramado que implica la configuración de un Estado, ¿cuáles serían y por qué? Esta pregunta para nosotros fue fundamental en un proceso de indagación sobre algunas transformaciones que han experimentado los sistemas de salud, no solamente en Chile, donde hemos realizado el trabajo de campo, sino también en Latinoamérica. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué problemas de salud se priorizarían y por qué? Cuando nosotros le preguntamos a algunos exministros de salud al respecto, dirían, bueno, esto fue una cuestión que complicó a varios de los expertos que nosotros preguntamos. Em, Dirían, bueno, si uno considera, por ejemplo, criterios epidemiológicos, la prevalencia, por ejemplo, que pueden tener las enfermedades, uno diría, si solamente consideramos este criterio, lo que tendríamos que financiar, lo que tendríamos que cubrir es la gripe, porque se trata de una enfermedad más prevalente, por ejemplo, a nivel de endemia más prevalente. Si nosotros consideramos el costo de una enfermedad, probablemente se financiarían en términos de frecuencia muy pocos casos, considerando que las enfermedades raras, por ejemplo, son las que tienen mayor costo en los entramados de financiamiento actuales de los sistemas de salud. Y así, de alguna manera, establecer qué financiar, qué orientar, no deviene de un proceso fácil ni necesariamente orientado por algún único criterio. Y esta pregunta, la verdad es que emerge no solamente a propósito del desarrollo de un trabajo de campo, sino que tiene que ver con transformaciones que han experimentado, que han emergido, que se han configurado en sistemas de salud en general en la región latinoamericana. Priorizar salud no deviene una cuestión, por decirlo así, eh, propiamente emergente de los países que configuran Latinoamérica, sino a propósito de una indagación que hemos realizado, tiene que ver con movimientos un poco más general. Nos encontramos nosotros con un documento, con un informe del Banco Mundial del año 1993, en el que precisamente para orientar el desarrollo económico, lo que se considera el Banco Mundial como desarrollo económico para los países en vías de desarrollo, propone lo siguiente, dice, los gobiernos tienen que facilitar mayor diversidad y competencia en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros, ya fueran privados y sociales. Bueno, la cita continúa, va a quedar disponible por si la quieren ver. Pero en términos generales, lo que se plantea es que de alguna manera para poder abordar la complejidad, la heterogeneidad de manifestaciones y problemas de salud que configuran los procesos regulares de la población, lo que proponía el Banco Mundial era generar articulaciones entre ámbitos comúnmente concebidos como separados, lo público y lo privado. Y no solamente eso, sino también definir qué sería lo esencial. ¿Qué sería lo esencial? Atender en términos de población. Considerando que ustedes sabrán que desde el siglo XVIII, tal como lo ha descrito Foucault, los estados son organizados no solamente para tener un aparato administrativo, sino también para promover ciertos procesos vitales. ¿Qué procesos vitales promover en ese sentido? ¿Cómo definir qué procesos vitales promover? Esto, de alguna manera, se ha concretizado de múltiples formas en los países latinoamericanos. En el caso de Chile, esto asumió la figura de lo que se viene a conocer como el régimen de garantías explícitas en salud, que comenzó a entrar en operación en el año 2004, que es también conocido como AUGE, pero bueno, en términos concretos actualmente se llama GES, Garantía Explícita en Salud. Digo en Chile porque muchos países han adoptado formas para transformar o actualizar sus servicios de salud. En el caso chileno es bastante particular porque ha servido como esquema base para la adopción de sistemas similares en otros países de Latinoamérica. De hecho, muchos expertos que participaron en el diseño del régimen de garantía explícita en salud, por ejemplo, están prestando o han prestado asesorías a otros países. ¿Qué es lo particular de este régimen de garantías? Es que precisamente considera lo esencial y aquello que debe ser promovido, cuidado como esencial a través de esta noción, la noción de garantía.
que tiene bastantes particularidades. Bueno, garantía significa en términos jurídicos algo que por obligación debe implementarse. Pero si le damos una vuelta, por ejemplo, en inglés garantía tiene dos significados, con G y con W. Con G tiene un significado similar al término legal de algo que debe aplicarse por obligación, pero con W es como un regular que utilizamos cuando hablamos de aparatos, por ejemplo, algo que está garantizado, una parte que está garantizada. En ese sentido, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué significa garantía? ¿Cómo se configuran las garantías? ¿Qué efectos tiene en términos políticos? ¿Qué efectos tiene para la configuración de las subjetividades de las personas que participamos de los sistemas de salud y para la performatividad o la promulgación de ciertos cuerpos? El régimen de garantías explícitas en salud está reconocido como el eje principal de las transformaciones institucionales en salud en Chile, y que en definitiva han redefinido la relación entre los servicios públicos y privados. Y esto lo consideramos a partir de 4 ejes. Primero, en términos de que de alguna manera redefine el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. De alguna manera promueve la noción de que el ciudadano comienza a ser de alguna forma consumidor o consumidora de prestaciones, de elementos que son garantizados por el Estado. Cuando hablamos de garantía, hablamos de un número definido de problemas de salud que están, para la cual el entramado de salud garantiza atención en un tiempo determinado, que el tiempo es un gran problema en los sistemas de salud, con una cobertura financiera particular. Recientemente el presidente Boric anunció de que para las personas que forman parte del sistema público en salud, en Chile se llama FONASA, está completamente cubierto el financiamiento, no así para quienes están adscritos al sistema privado de salud. Además de una serie de tecnologías que consideran estas garantías y la calidad que tienen que tener los servicios. Si las garantías no se cumplen, lo que puede hacer el ciudadano es demandar a la entidad para llegar a obtener el servicio. En ese sentido, de alguna manera, el ciudadano comienza a ser practicado más bien como un consumidor, como una persona de derecho, que puede exigir ciertas prestaciones por ser ciudadano. Lo que implica la traducción de la experiencia en ciertos términos políticos, técnicos, que deviene de alguna forma lo que en algunos otros trabajos hemos definido como una especie de somatocracia contemporánea, retomando un término de Foucault, en el sentido de que los órganos comienzan a ser garantizados, las funciones, el soma como una unidad espacial corporal particular que empieza a ser pensada en sí misma, concebida en sí misma, como algo que debe ser cuidado, por independencia de las relaciones que puede tener este órgano. En ese sentido, una somatocracia, órganos que participan de la vida política, órganos y tejidos. Al mismo tiempo implica la redefinición de la relación entre lo público y lo privado, en el sentido de que poco a poco empieza a ser mucho más permeable, permeable la relación entre lo público y lo privado, en el sentido de que si lo público no logra cumplir con las garantías, debe contratar servicios de lo privado. En ese sentido, el sistema de salud empieza a ser pensado como un híbrido, donde lo público y lo privado deja de tener sentido. De esa forma, nosotros, de hecho, nos llamaba la atención este escenario, pensando que voy a hacer consigo una especie de nuevo régimen gubernamental, donde a propósito de instancias de carácter biológico empiezan a ser practicadas nuevas relaciones de operación entre lo público y lo privado. Claro, operaciones que en realidad uno puede decir nunca han dejado de existir. Siempre, quizás los sistemas de gobierno han sido, no sé si siempre, pero los sistemas de gobierno en los últimos 40, 50 años probablemente son híbridos. De hecho, la misma noción de gubernamentalidad Foucault lo entiende así. El gobierno no se ejerce por lo público exclusivamente, sino a partir de las relaciones que se configuran. Sin embargo, aquí, en términos explícitos, se formaliza la necesidad de un entramado complejo para poder sostener la salud. Al mismo tiempo, bueno, se actualizan los cánones de atención, emergen, comienzan a proliferar guías de práctica clínica como instrumentos, como aparatos que empiezan a poblar los escenarios de salud y de alguna manera proponen relaciones y es que también son proposiciones en sí, se articulan a distintos elementos, prácticas sociales y materiales para generar ciertos escenarios relativamente estables, no completamente estables ni homogéneos, pero se empiezan a producir ciertas relaciones entre los distintos servicios que de alguna manera practica una nueva materialidad de la enfermedad. Si la enfermedad empieza a tener ciertas rutinas, ciertas recurrencias que no existían previamente. Y que en definitiva también deviene una especie de régimen de aceleración para ciertos procesos, a propósito de estos números de enfermedades que están garantizados, que empiezan a practicarse con una temporalidad muy distinta a aquellas que no están garantizadas y que entran en un régimen temporal de carácter distinto.
diferente. En eso consiste el régimen de garantía explícita en salud. Es decir, en este caso, desde hace unos años, 85 enfermedades o problemas de salud, que no son siempre enfermedades, por ejemplo, también se considera la hipertensión como un problema de salud garantizado, que de alguna manera empiezan a generar diferencias en los entramados políticos sanitarios. Ese es el contexto. Ahora, era interesante para nosotros? Lo interesante era, de alguna manera, captar cómo se configura esto y cómo se define, se implementa un entramado a propósito de la configuración de este régimen de garantía explícita en salud. ¿Cómo se define? Es decir, ¿cómo se prioriza? ¿Cómo definir cuáles son los 85 problemas de salud más importantes para atender? ¿Qué llega a configurarse como importante? ¿A partir de qué criterios se define lo importante? ¿Qué significa lo importante? Y cómo a partir de esto se formula una especie de régimen de carácter biopolítico particular. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, atendimos como adelantaba Carlos, a algunos de los principios, o en realidad como a la aproximación general que plantea la teoría del actor red, esta aproximación semiótico-material, que de alguna manera viene a replantear las relaciones entre lo no humano y lo humano, en el sentido de cómo, enfatizando principalmente la práctica, la acción, lo que emerge, evitando preguntarnos de antemano por qué es lo que hace que actúe, qué entidades actúan, entendiendo que las entidades que actúan se configuran a propósito de la acción que desarrollan, la actividad que desarrollan. Y para eso, preguntándonos, por ejemplo, por qué significa el conocimiento, qué significa una política, nos fijamos en particular en un elemento particular de la teoría de actor red. De hecho, traje este dibujito aquí, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, está en Shaping Technology Building Society, un breve capítulo de Bruno Latour y Madeline Akridge, en el que hablan precisamente de la noción de significado desde una aproximación semiótico-material. Y yo, lo siento mucho, yo ocupo mucho esta imagen cuando tengo relaciones con estudiantes en escenarios de clase, porque me parece muy figurativo para, de alguna manera, captar cómo proponen entender el significado. Un ejemplo para entenderlo. Bueno, ¿qué significa este peso con esta llave? Diría Latour y Akridge. ¿Qué significa? Bueno, en términos semióticos convencionales uno podría ir al diccionario, entender cuáles son las relaciones entre significantes, para decir lo que significa. Pero ellos dicen, si nosotros queremos entender el significado de este elemento, lo que tenemos que hacer es seguir la ruta por la cual se configura. Entonces la historia de este elemento es la siguiente, muy breve. Existía el dueño de un hotel que tenía la intención de que las personas devolvieran la llave antes de irse porque tenía que invertir dinero, para volver a hacer llaves. Y él implementa un programa. Primero les dice a las personas que devuelvan la llave, enrola a algunas personas, luego introduce un mensaje en la mesa, además de decirle, enrola a más personas, y finalmente lo que hace es añadir el peso a la llave. En el sentido de que lo que diría Latour es que este elemento traduce el propósito que tiene la persona dueña del hotel y el interés que tienen las personas de no andar incómodas caminando. Por lo tanto, se genera esta mediación, esta traducción, y se configura este objeto que tiene un significado particular para este escenario. En ese sentido, dicen, el significado es la trayectoria progresiva en la cual se articulan, se ponen en relación elementos tanto humanos como no humanos. El significado, por lo tanto, es una historia, una trayectoria. Y si nosotros queremos entender el significado de ciertos elementos, quizás lo que teníamos que atender es a la trayectoria que la configura, antes de prever nociones que podrían llevarnos a decir que es tal o cual cosa. La ontología del elemento es su historia, por decirlo así. Entonces lo que hicimos nosotros fue seguir la trayectoria de los procesos epistémicos en la configuración de las políticas en salud, intentando prever qué significan en términos de esta perspectiva. Y lo que quiero hacer ahora es traerles situaciones, citas, ejemplos, notas etnográficas de lo que fuimos desarrollando durante este proceso de indagación. Así es que, bueno, el ejercicio lo vamos a hacer en conjunto. El ejercicio de alguna manera, intentar develar de qué manera se practica este conocimiento, estos procesos epistémicos. Primera cita. Esta es el extracto de una entrevista a un economista de la salud que participó, de hecho que estaba dando asesoría internacional en torno a la configuración de estos regímenes de priorización. Dice, supongamos que tienes un presupuesto fijo que te da un Fondo Nacional de Salud y tu objetivo es conseguir la máxima salud con eso. Con eso tú produces X cantidad de salud. No sabemos cuánto es, pero es una cantidad de salud.
Así que mañana tienes el siguiente reto, te dan más dinero y tú dices, bueno, ¿en qué lo gasto? Este dólar adicional que me han dado, ¿se lo doy a una nueva tecnología o lo dejo aquí en el sistema sanitario para seguir haciendo lo que sé hacer hoy? Entonces se compara. En análisis de costo-efectividad proyecta los beneficios que obtendrías si pagas por la nueva tecnología. Y quisiera presentar inmediatamente otro extracto, que es de otra experta que participaba del régimen de garantías de prisión de salud. Comenta lo que parte de lo que había que hacer para integrar nuevas patologías, nuevos problemas de salud en este régimen en el momento que tuvo que ser actualizado, que tiene una temporalidad también para actualizarse. Dice, intentamos ver la evidencia de la eficacia que existía para las nuevas intervenciones en estas 69 patologías cubiertas por la política de la que yo me encargaba. Así que hicimos una reunión con un grupo de especialistas para cada una de las patologías que se tenían que incorporar. Entre las intervenciones se seleccionaron. Intentamos priorizar, buscar evidencia rápida, sin pensar en el coste de efectividad, porque no había tiempo. No había tiempo para poder hacer esta búsqueda, entendiendo de que para el régimen de garantías explícitas de salud, esto que se ha venido a conocer como medicina basada en la evidencia resulta fundamental, como para orientar la priorización. ¿Qué evidencia existe para priorizar? ¿Qué les pasa, no sé, a las personas que vayan a ver esta presentación? ¿Qué pasa cuando escuchamos esto como parte de las rutinas que forman parte del diseño político? Bueno, a nosotros nos pasaron algunas cosas que se las quiero compartir. Bueno, primero nos llamó la atención que las entidades que son necesarias para tomar decisiones a nivel poblacional, a nivel de la salud poblacional, son bastante heterogéneas. Es decir, no participan exclusivamente el criterio experto, no participa exclusivamente la evidencia, no participan exclusivamente en índices, sino participan más bien en relaciones. La priorización de las tecnologías de intervenciones médicas se realiza mediante la articulación de elementos heterogéneos, como el coeficiente de costo-efectividad, evidencia, reuniones de expertos, juicios humanos, entre otros. Es decir, no se puede reducir alguno de los elementos de por sí. De hecho, aquí participa lo que Latour denomina en la pasteurización de Francia como el principio de irreducción. Es decir, es difícil definir a qué elemento atiende principalmente un proceso, sino más bien son las relaciones las que configuran un determinado proceso, en las que también forman parte de los elementos, por supuesto, pero se configuran o adquieren un significado específico a propósito de estas relaciones. Lo segundo es el efecto que tiene esta articulación. De alguna manera, estas relaciones, entidades heterogéneas que participan en la configuración de la priorización, producen de alguna manera una supuesta certeza. Es decir, llega a emerger algo como que permite fundamentar una decisión. Como tercer aspecto, bueno, simplemente estas entidades lo que hacen es que permiten conversar. Es decir, los índices se insertan en prácticas discursivas y de diálogo por las cuales emergen figuras, ideas sobre la población y sobre los procesos de la población. Es decir, participan tanto de la apertura de ciertas controversias sobre múltiples posibles alternativas para abordar una situación, pero también de su clausura. Es decir, lo que permiten los índices es fundamentar clausuras, por decirlo así. Y al mismo tiempo participan de un escenario técnico de relaciones problemáticas, inciertas y no totalmente calculables. Es decir, estas situaciones tanto articulan el conocimiento, el supuesto conocimiento que se puede tener sobre un proceso, sobre una situación, como también el desconocimiento que se tiene. Es decir, no se trata de situaciones completamente ciertas, por decirlo así. Es decir, estos objetos, estos índices lo que harían es mediar la relación entre la certeza y la incerteza, la incertidumbre. Constituyen un continuo, por decirlo así. Sigamos con las citas. En el proceso de elegir las 11 nuevas enfermedades para incorporar al régimen, hablé con los expertos y me dijeron que tomara algo que ya se había hecho cuando se pensó en las 69 enfermedades anteriores, ya que quedaban algunas que no entraron en el primer corte. Es decir, había un listado que se configuró por el estudio que hizo una universidad, se le pagó a una universidad, dijo estas son las enfermedades en orden, y que era un estudio anterior. Y se supone que la selección de estas enfermedades estaba basada en un estudio de cada enfermedad que creo que es del 2004. Es decir, un estudio que se había hecho 7 años antes, en el momento que había que tomar decisiones, de hecho un estudio que se sigue utilizando ahora, casi 18 años después, como un proceso para priorizar problemas de salud. ¿Cómo son estas entidades? Otra cita. Beneficios salud. Eso es.
Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo respecto a cómo la medimos. ¿Cómo medir el beneficio de salud? En análisis de costo-efectividad, habitualmente la medimos como años de vida ajustados por calidad, Quality Adjusted Life Years. Otros, como la OMS, han sugerido ocupar el DAILY, el Disability Adjusted Life Years. Son índices, son alternativas de índice. El año de vida ajustado por discapacidad o AVISA, que es la traducción que hizo Chile para este índice, que hizo algunos cambios. Otra posibilidad de ocupar años de vida, etc. De alguna manera, existen múltiples alternativas por las cuales introducir estas entidades epistémicas particulares específicas en los procesos de conversación. Un ejemplo de esto de cómo se introducen son estas tablas. Tablas que de alguna manera presentan, por ejemplo, un problema de salud y se asocia el valor que tiene un índice en particular. En este caso, la VISA, que es la traducción que hizo Chile para el DAILY. Es decir, cuántos años de vida ajustados, cuántos años de vida de discapacidad, es decir, cuántos años de vida no productiva produce una enfermedad, en el sentido de la estimación de vida que tiene una persona, cuántos años afecta por una enfermedad para ser productivo o productiva. Y a propósito de eso, bueno, se organizan ciertas tablas. ¿Cómo se llega a establecer esto, por ejemplo? Y más allá de cómo se llega a establecer, ¿cómo participa en los procesos de definición política? Otra situación. Aquí lo que quisiera hacer es plantear un ejemplo de una nota de campo, es decir, de una observación que tuvimos la posibilidad de llevar a cabo en una mesa técnica, en la cual tenían que definirse orientaciones para atender una enfermedad en particular, la depresión en este caso. Es decir, se reunieron expertos para decir, a partir de estas preguntas que fueron priorizadas, que fueron elaboradas, que fueron definidas por los mismos expertos como importantes, ¿qué recomendaciones damos? Para configurar la guía de práctica clínica y de alguna manera introducirlo como una práctica relevante, importante, priorizada en los escenarios de salud. Bueno, la situación es la siguiente, dice, en esta reunión de expertos se encuentran 13 personas, 11 expertos en salud mental y la coordinadora experta del Ministerio de Salud y una asesora metodológica del mismo ministerio. Sobre la mesa hay 3 archivadores que contienen papeles organizados por separadores de colores. Contienen artículos, es decir, archivadores grandes, no sé si en otros países, en México será igual, pero son estos archivadores antiguos que están llenos de papeles anillados. Llenos de artículos que estaban separados por colores para que fuera fácil consultarlos. Cuando ingresamos, la experta a cargo de la reunión sintetiza el proceso llevado a cabo en la reunión previa. Nosotros fuimos a la segunda reunión. Para esto, reparte entre los asistentes una serie de hojas que muestran una tabla con los puntajes asignados por ellos mismos y otros expertos consultados sobre el valor de las preguntas para orientar psicoterapia en personas diagnosticadas con depresión según el formato PICO. El formato PICO está orientado por la medicina basada en evidencia, establece una pregunta, un indicador, una serie de procesos relevantes y el outcome. Es decir, cómo a propósito de una pregunta se define evidencia importante para generar un outcome, una salida, un resultado o una recomendación. Si bien se enviaron a 116 personas esta encuesta para definir las preguntas importantes, solo respondieron 12. De acuerdo con sus evaluaciones, solo tres preguntas orientaron la búsqueda de evidencia. Estas preguntas tienen relación con las recomendaciones sobre la frecuencia de la psicoterapia, cantidad de sesiones y tipo de psicoterapia. Es decir, de todas las preguntas propuestas, estas 3 se seleccionaron como importantes. Entonces, la reunión era para definir con qué frecuencia se recomendaba tener psicoterapia, de manera semanal o irregular, o cuántas sesiones se iban a financiar por la política, más o menos de 12 sesiones, y qué tipo de psicoterapia era relevante, cognitivo-conductual o interpersonal, a propósito de la evidencia que existe. Lo que interesa es definir qué recomendaciones son más efectivas para la remisión de síntomas y disminución de abandono por parte de los pacientes, que sería el criterio base para definir la decisión. La situación sigue. La coordinadora señala que fueron consultados los metabuscadores PubMed, Medline, Epistemonicus y Google Scholar. Epistemonicus es una plataforma que fue configurada para integrar una pregunta y que entregue como resultado las publicaciones que existen al respecto, graduadas por los criterios de la medicina basada en la evidencia, es decir, cuáles coinciden con el gold standard, es decir, lo más valorado en la medicina basada en la evidencia, que son los metaanálisis, y sobre eso las trials internacionales, luego los experimentos, estudios de casos, y al final la opinión experta. Bueno, y utilizaron estas 3 fuentes, PubMed, Medline, Epistemonicus y Google Scholar.
uno de los expertos pregunta por qué no se utilizaron bases de datos más específicas para el tipo de pregunta, como Psicinfo. Psicinfo es una base de datos donde se publican principalmente, donde se indexan principalmente publicaciones en el ámbito de la psicología y la salud mental. Él mismo se dio el trabajo de buscar información ahí y encontró muchos más artículos que podrían haber sido analizados. La coordinadora indica que el Ministerio de Salud cuenta con acceso restringido a ciertas bases de datos. Se trata de una limitación estructural. Es decir, lo que comentó es que el Ministerio de Salud no financia o no financiaba en ese momento acceso a otras bases de datos. Por eso se utilizaba Google Scholar, PubMed y Epistemónicos. El experto indica que no todo aparece en Google Scholar ni todo ahí es actual. A partir de ello se generan una discusión sobre la integración o no de la guía de práctica clínica de artículos nuevos en otras bases de datos. La coordinadora aclara que el criterio a considerar es integrar solo revisiones sistemáticas. La información agregada es mejor que la información individual. Por ello no se integrarían los artículos de Psicinfo. Así resuelve esta situación la experta, o sea, la coordinadora. Bueno, a propósito de estas dos situaciones surgen preguntas, por ejemplo, sobre las condiciones elementales sobre las cuales se deben tomar decisiones, cuáles son los recursos con los que se cuenta, la infraestructura de base. Y esto, algo particular, es que muchas situaciones, cosas que pasan en los escenarios expertos no son muy distintas quizás a la vida cotidiana que tiene cada uno en sus ámbitos particulares de desempeño, en la universidad, eh, etcétera, por ejemplo. Sí, hay habitualidad, hay cotidianidad, hay contingencias, estaba poblado de contingencias el devenir del diseño de políticas también. Después de esta situación, nosotros entrevistamos a la coordinadora y dijo lo siguiente: el grupo te sugiere una lista de, digamos, 80 acciones o tecnologías de salud que van desde una droga hasta un test. Entonces vas y llevas eso a la oficina y empiezas a buscar. ¿Hay evidencia para todas esas cosas? La búsqueda la hacía ella. O sea, ella era la persona que tanto coordinaba la sesión como la que encargaba de buscar evidencia, etcétera. Porque te pueden decir hay, pero en realidad no hay evidencia. Y vas a comprobar el peso que puede tener cada intervención que te recomiendan. Pero incluso en ese momento estábamos trabajando de forma muy artesanal, investigando cómo era el panorama en todo el mundo y si había o no pruebas para cada elemento de la lista. Es decir, nuevas contingencias también asociadas al proceso de priorización. Y bueno, en definitiva en esto devino todo este proceso. Este elemento es un ejemplo de las tablas por las cuales se expresa la evidencia que existe para determinado proceso, según la calidad de la evidencia, lo que se buscó, lo que integra las conclusiones y cuál es la salida, que de alguna manera se utiliza como elemento para tomar decisiones. ¿Qué pasa a propósito de todo esto? Bueno, evidentemente en los escenarios de diseño político participan el conocimiento. La cuestión es que, ¿de qué manera participa el conocimiento? ¿Qué especificidad tiene especificidad tienen estos procesos epistémicos? A pesar de todas las diferencias, había algo que era común, de alguna manera, a todos estos escenarios. A pesar de las condiciones, las condicionantes, las contingencias, había algo que era común. Que es que, de alguna forma, debe emerger algo como cierto. Debe emerger una verdad respecto al proceso sobre el cual tomar decisiones sobre la política nacional. Bueno, Foucault define la idea de régimen de verdad como lo que obliga a los individuos a una serie de actos de verdad, lo que define y determina las formas de actos y establece para las condiciones de efectuación y efectos específicos. Es lo que determina las obligaciones de los individuos en lo referido a los procedimientos de la manifestación de lo verdadero. Es decir, la verdad no es un referente, de alguna manera, sobre algo que supuestamente esté pasando en la población, sino algo que debe emerger en una situación concreta, en una práctica situada concreta. A propósito de otras prácticas, a propósito de las relaciones con otros elementos. De hecho, Foucault, en este mismo libro, el que hace el 2014 publicó el Fondo de Cultura Económica, tradujo el Fondo de Cultura Económica, el gobierno de los vivos, que así tituló esta serie de cursos. Foucault lo plantea como un efecto litúrgico, a liturgia como la idea de un ritual que produce una verdad. Rituales que producen certidumbre, que tienen el efecto de generar certidumbre. En este mismo libro, Foucault introduce la idea de enforcement para plantear la noción de que esta verdad emerge a partir del complemento de vigor y obligación, la coacción que hace que uno esté efectivamente obligado a plantear algo como verdadero, aunque sepa que es falso, o bien que no esté seguro de que algo sea verdadero, o bien que no sea posible demostrar que es verdadero o falso. Es decir,
Más allá de la cuestión elemental de que haya o no una verdad, que haya o no un conocimiento, lo que debe emerger, lo que es común, es que debe producirse algo como un conocimiento o una verdad sobre la cual debe tomar decisión. Es decir, de alguna manera esto como que se podría denominar como un régimen de obligación para que emerja una verdad, que fuerza, que induce la existencia y la producción de algo como verdadero, independientemente, como dice Foucault, de que no sea posible mostrar qué es verdadero o falso, o qué es cierto o no cierto. Entonces, volviendo al significado de estos elementos, el significado de las tablas que de alguna manera participan en estos procesos de diálogo para producir biopolítica, para producir una imagen de lo que es un proceso biológico, múltiples procesos biológicos que configuran y quieren ser potenciados a nivel poblacional, procesos biológicos regulares. Nos pasa lo siguiente, que es que, de alguna manera, estas entidades que participan, es decir, este tipo de procesos, índices, tablas, coeficientes, relaciones de costo-efectividad, podrían tener tres grandes efectos. De alguna manera. Por ejemplo, conectar la certidumbre con la incertidumbre. Es decir, de alguna manera, permiten que haya una relación, un nuevo continuo, en el cual certidumbre y incertidumbre están presentes o están, forman parte de un mismo proceso. Es decir, al definir la certidumbre, de alguna manera estamos jugando también con algo que no podemos detectar. Y al mismo tiempo conectar lo local con lo global, es decir, produciendo, conversando localmente, se elaboran imágenes de totalidad. Bueno, esto ha sido descrito desde los estudios de ciencia y tecnología de los STS de varias formas. Por ejemplo, Timmermans-Invert tiene un trabajo que se llama universalidad local, en el cual plantean de que la universalidad de alguna manera siempre depende de infraestructura, se sostiene en procesos locales. La imagen de totalidad se produce localmente, que es lo mismo que Latour planteaba con la idea de panorama, por ejemplo, la idea panorama como la producción local de una idea de totalidad. Cuando uno ve un paisaje general, uno no ve la totalidad, uno ve lo que localmente se produce como totalidad, es lo que diría Latour. Por ejemplo, es decir, estos índices permiten hablar de totalidades, por decirlo de otra forma, localmente. Como segundo proceso, reducen la complejidad, es decir, de alguna manera permiten hablar de grandes procesos endémicos de manera muy particular, a través de números, a través de índices. Es decir, de alguna manera permiten hablar, permiten hablar acerca de los procesos poblacionales. Y en tercer lugar, permiten entablar juegos retóricos en torno a verdades sobre la vida y jugar con ella. Es decir, de alguna manera permiten tomar decisiones sobre cómo cuidar la vida, particularmente sobre las endemias. A propósito de estas consideraciones que planteamos la noción de que estos elementos, estos índices, operan de manera particular. Lo denominamos como objetos especulativos. Es decir, de alguna manera, para la producción de esta imagen de totalidad, para la producción, para la participación y construcción de este continuo certidumbre y incertidumbre, se hace necesario un tipo particular de objetos, que en definitiva permitan hablar acerca de la población. Y no solamente eso, y lo dice Foucault, que producen y empiezan a producir y hacen factible la misma idea de población. Sin estos elementos no sería posible hablar de población, no sería posible producir una figura de lo que es la población, cómo opera, cómo se comporta, cómo se afecta por ciertas intervenciones. En el trabajo rutinario de escenarios de diseño político, emerge o es necesario recurrentemente la justificación de la certidumbre relativa a ciertos enunciados generales sobre la población. Es decir, todos los enunciados generales sobre la población deben ser justificados. Debe plantearse algo que emerja como una racionalidad que lleva a definir una decisión, un enunciado, una proposición como la adecuada. En este sentido participan índices como carga de enfermedad, costo-efectividad, potencial demanda de servicios, entre otros, que se articulan las prácticas expertas para producir una nueva sensibilidad epistémica sobre cómo priorizar problemas y tecnologías de salud. Es decir, lo que permite estos objetos es replantear el escenario epistémico, transformar el escenario epistémico, generando una nueva sensibilidad sobre a qué atender y cómo atenderlo. Se introducen como procesos, como objetos legítimos en estos procesos de conversación. Y que permiten, como decía, conectar tanto la certidumbre como la incerteza. Es decir, no se trata de que se hable de uno o lo otro, sino que otro proceso.
claro, quizás en alemán podríamos ponerle un nombre a esto, que es una certeza incierta, un continuo distinto, un elemento distinto, em, que de alguna manera participa en estos procesos. Y lo digo y lo planteo así porque los expertos que participan en estos escenarios, la verdad es que más allá del estereotipo, la figura que podría existir de que son personas que confían ciegamente en los índices, en la información de la que disponen, la verdad es que son bastante críticos respecto a sus mismas prácticas eh, y los recursos y los escenarios en los cuales se desarrolla este conocimiento. Es decir, reflexionan también acerca de lo mismo, reflexionan acerca de las implicancias que tienen sus decisiones y cómo se configuran estos procesos. De esa forma, el diseño político se proyecta basándose en la existencia de datos parciales sobre las redes epistémicas que los constituyen. Es decir, participan en estos procesos de decisión. La especulación consiste así en generar la proyección de una información que tenemos sobre lo conocido hacia lo desconocido, abriendo de este modo el camino a la aparición de reflexión y conjetura en torno a diferentes perspectivas para pensar en futuros posibles y en presentes, en realidad. Es decir, de alguna manera, los objetos especulativos lo que permiten es generar la idea, generar la misma idea de población y proceso biológico poblacional, su regularidad, su afectación, su transformación. En este carácter especulativo, que nos preguntamos, deriva de alguna manera en la misma concepción de la biopolítica. Es decir, ¿en qué consiste la biopolítica? Entendiéndola como esta organización, esta disposición de grandes procesos biológicos, de la regularidad de los grandes procesos biológicos que componen y que se permiten pensar en la misma idea de población. ¿Qué conocemos de eso que denominamos población, como población? De alguna forma, esta idea de población se constituye de entidades altamente heterogéneas en el diseño, en el pensamiento de la población, que se integran como totales en un continuo que conecta esta certidumbre con la incertidumbre. Es decir, esta certidumbre, produce, sin embargo, totales, produce globalidades. Sin embargo, se encuentra limitado por prácticas regímenes tecnocientíficos locales que configuran la impresión de organizaciones totales en el sentido de un panorama o una universalidad local. Los objetos especulativos hacen posible que la población sea una entidad manipulable, pensable, figurable, conversable, con este carácter especulativo, con este carácter que proponen, con estos continuos que producen los objetos especulativos. De esa forma, la biopolítica quizás emerge más bien como una entidad relativa a asunciones políticas y epistémicas bastante concretas, en el sentido que emerge de articulaciones locales y provisionales con diversas intensidades de ambigüedad y de certeza, que de alguna manera implican plantearse, o podrían implicar plantearse la pregunta sobre qué relaciones posibilitan, de alguna manera, estos objetos que se producen, que forman parte de las prácticas regulares, que se potencian, que se legitiman los escenarios, para afectar y actualizar la misma idea biopolítica, en el sentido de cómo la sensibilidad que comporta el mismo objeto biopolítico se transforma a propósito de la participación de estas entidades y los escenarios que configuren. En eso consistiría la noción de objeto especulativo y su relación con la biopolítica. Perdón. Y esa es la presentación. Muchas gracias, Jorge. Una exposición relevante, sustanciosa y de observaciones detalladas, de prácticas innovadoras. Pues quedamos en espera de preguntas y comentarios. Excelente exposición. Gracias, Carlos. A propósito de la contingencia, me espero un momento que le voy a dar galletas Por que me está supuesto. pidiendo. Vengo enseguida. Claro. Y si no hay preguntas, bueno, de alguna manera podemos seguir conversando también acerca de esto. Claro. De hecho, nos parece interesante el tema de cómo la noción de biopolítica es sensible a este tipo de procesos bastante locales y contingentes, que implican la configuración del tramado, por supuesto, si cotidianamente habitamos los efectos que tienen las decisiones sobre salud, pero que se configuran localmente, que son sensibles a esta contingencia de alguna manera.
Claro. O sea, una biopolítica sensible. Vengo enseguida. El próximo jueves 29, había comentado al inicio que se va a presentar en el Colegio de México y coordinado por nuestro apreciado amigo Leandro Rodríguez Medina, María de los Ángeles Poza y Lidia Girola. Se va a presentar el libro La teoría del actor red desde América Latina, que esperamos pues puedan asistir, ya sea virtual o presencialmente, y donde creo que incluso Jorge va a participar como comentarista, ¿no es cierto? Voy a participar, pero no sé de qué forma. O sea, voy a estar. Me encantaría estar presencialmente en México, pero va a ser por acá. Voy a estar. Claro, claro. Esto, hay múltiples formas de participar. Voy a estar, aunque sea asistiendo. Bueno, a mí, yo te voy a decir una cosa, me parece extraordinaria la manera en que has articulado a partir de las guías de práctica clínica estas, digamos, necesidad de evidencias y pruebas que se solicitan con un encadenamiento extraordinario de experiencias que conforman verdades, estas verdades que a la manera de Foucault son entramados muy amplios. Y me parece también extraordinario la manera en que has trabajado a Foucault y por supuesto a Latour, que es, no es nada sencillo, vaya. Son dos autores complejos, son dos autores difíciles y veo que los has manejado con una claridad excepcional con los ejemplos que nos has dado. Es decir, mucha experiencia de trabajo práctico, como señala Latour, ese trabajo de hormiga, de estar al tanto de los procesos y los encadenamientos que dan estos objetos especulativos que tú señalas. Esa experiencia debe haber sido riquísima, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aquí hay que abrir otro tema que, bueno, este trabajo lo hemos hecho en un colectivo y, bueno, y gran parte de algunas ideas que hemos trabajado también la hemos desarrollado en conjunto con Francisco Tirado. Yo imagino que, que también forma parte del libro, probablemente va a estar en el lanzamiento de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que son ideas que de alguna manera hemos ido trabajando en el tiempo. Y gran parte de la sensibilidad al respecto, o esta sensibilidad se ha ido construyendo en la relación también con Francisco y el mismo STSB o el GESIT antiguamente, desarrollando esta articulación, esta formación entre Foucault, la teoría de Torres o el postestructuralismo en general. De hecho, lo interesante de esto es cómo emergen situaciones, procesos, creo, eh, centrándonos, fijándonos en las prácticas cotidianas, es decir, cómo mirando concretamente qué es lo que se va desplegando, quizás aparecen, se desarrollan, se transforman ciertas nociones que hemos heredado acerca de cómo se organiza el mundo y qué posibilidades se abren a propósito de eso. Una cuestión que surge a propósito de este trabajo es, que de hecho lo hablaba en una presentación hace un tiempo en una escuela de enfermería, es que ¿qué implicaría, por ejemplo, atender a lo sensible que son los procesos o los entramados por los cuales se definen las políticas sanitarias? De entendiendo que cualquier entidad puede transformar estas relaciones, ¿qué tipo de política propone? Y ahí, por ejemplo, la noción de cosmopolítica de Stenger es bastante interesante en el sentido de que qué complejidades se configuran si es que los procesos de toma de decisión efectivamente se hacen sensibles a entidades que han sido regularmente excluidas de los procesos de toma de decisión. Y aquí no me refiero exclusivamente a pacientes, a las comunidades de pacientes que comúnmente aparecen como que deben ser considerados los procesos de toma de decisión. De hecho, se ha institucionalizado, al menos en Chile, la participación de pacientes, consejos consultivos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se integran, no sé, pues, las perspectivas de los trabajadores, perspectivas de entidades o procesos o personas que participan recurrentemente en entramados que no son considerados en el pensamiento de la salud? ¿Qué novedades aparecen? Si cómo pasar de un régimen de verdad, por ejemplo, a un régimen de sensibilidad en el momento de deber definir o tener que tomar decisiones sobre, sobre la vida, por ejemplo.
no sé, es decir, algo pasa con la sensibilidad contemporáneamente. De hecho, hay un giro también hacia lo sensible que quizás puede generar novedades al respecto. Jorge, una pregunta. Mm. ¿La investigación está siendo replicada en otros países? Esto, no sé, no sé. Lo que sí sé es que las políticas de salud se están de alguna manera articulando en esta orientación a la priorización. Es curioso que incluso sistemas de salud que han sido considerados modelos, el National Health System, por ejemplo, de Inglaterra, progresivamente también está integrando estas orientaciones neoliberales para ir definiendo y sacando servicios. Está experimentando un momento de transformación bien particular también la salud, quizás a nivel global. En ese sentido, ¿qué se prioriza? ¿Qué se garantiza? Desconozco si, o sea, me imagino que sí, muchos lugares están haciendo investigaciones concretas, etnográficas, en escenarios de salud, pero no sé con qué orientación. Claro, bueno, porque tú participas en un grupo internacional de trabajo, ¿no? Este grupo sobre tecnología y ciencia de Barcelona. Claro, estamos en contacto con algunos grupos, con Francisco, bueno, con el STSB, el Science and Technology Studies de Barcelona, tenemos relación. Entiendo que están desarrollando en particular un trabajo específico sobre la pandemia, entendiendo que la pandemia se configura como otra cosa, que no es biopolítica propiamente tal. La biopolítica atendería más bien a las regularidades de las poblaciones. Así la entendería quizás. Yo por lo menos. Por ejemplo, claro, la pandemia deviene biopolítica en el momento que se constituye como endemia, que es un poco el proceso que se está desarrollando actualmente, es decir, la excepción como una regularidad. Pero la pandemia es otra cosa, que implica temporalidades o que pone en práctica temporalidades distintas, particulares. Por ejemplo, Francisco hace poco presentó un trabajo sobre la noción de tiempo real en la pandemia, que es súper interesante, que está en internet también circulando. Lo invitamos como conferencista al último encuentro de CTS Chile, que se desarrolló en enero. CTS Chile es la red de ciencia, tecnología y sociedad, que, bueno, que debe estar por ahí circulando en internet esa presentación, y todos los años tenemos un encuentro. Y ahora están completamente, cordialmente invitados al próximo encuentro que se va a hacer en Chile, que va a ser en el extremo austral, en Punta Arenas, en abril del 2023. Así que puede ser un movimiento interesante a quienes quisieran participar. Y también, bueno, tenemos relación de trabajo con la Unit of Play de Goldsmiths College y el CISP, que es el Centro para Estudios de Procesos Sociales, con Marcia Rosengarten en particular. Y claro, lo que estamos ahí intentando conectar tiene que ver con la temporalidad de la salud, cómo se produce el tiempo en salud. Marcia ha hecho un trabajo sobre el tiempo en particular y estamos intentando captar, bueno, qué particulares podría tener pensar el tiempo a través de la filosofía procesual, por ejemplo, integrando alguna noción de Whitehead sobre el tiempo, qué articulaciones se generan sobre el tiempo como proceso y la salud, y el diseño político de la salud. Entonces, claro, estamos conectados, pero como respetando las diferencias locales también, quizás. Bueno, yo veo una tendencia generalizada de muchísimas disciplinas, de muchísimos paradigmas teóricos que cada vez más se están articulando a nivel internacional, trabajando investigaciones de manera compartida en distintos países, y que mucho ha sido facilitado por estas redes de Internet, y que ha permitido como nunca estar cerca de los colegas, de los trabajos, de las hipótesis, Mm, de los planteamientos, ¿no? mm, Incluso trabajarlos juntos con nuevas tecnologías. mm. Ahora, es curioso que esto claro, que se están generando como articulaciones entre redes, pero es curioso que a veces lo que se denomina como novedoso en estos procesos, la verdad es que tiene que ver con la puesta en práctica de cuestiones que se dijeron hace 100 años atrás. Claro, O sea, por ejemplo, toda esta lectura de la misma teoría lector-red tiene que ver quizás con relectura del pragmatismo, o cuestiones que había escrito Whitehead, o em, creo que alguien hizo una presentación sobre Simondón en el mismo seminario, o em, bueno, entiendo, sería como múltiples relecturas que se hacen de personas que hicieron una aproximación a su momento y que quizás empiezan a ser consideradas importantes ahora. Como lo novedoso muchas veces son
actualizaciones de cosas que pasaron antes, pues. Son actualizaciones, pues, en realidad. Sí. Bueno, con las muy relevantes y sustanciosas observaciones prácticas que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro estimado doctor Castillo Sepúlveda su colaboración. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Que estén muy bien. Chao.